compartirles dos situaciones que motivaron esta predicación y son de la vida real. Me encontré con dos personas esta semana viviendo un desierto espiritual con Dios y de eso quiero hablarles. He tomado adicionalmente algunas anécdotas de un libro que ya les voy a compartir y he titulado esta palabra Un día de nuevos comienzos. Así se llama nuestra predicación. Le pido que si tiene a la mano dónde anotar, les voy a hacer unas preguntas para que usted por favor dé las respuestas y pueda tener el resultado de acuerdo a la predicación. Dos situaciones que le conté viví esta semana. Ya les contaré más adelante lo que estaba pasando en el corazón de estas personas. Y es la misma situación que está viviendo Noemí y Ruth en la Biblia. ¿Cuántos conocen esta historia? Es un libro extraordinario, pero nos permite ver un desierto espiritual que a veces también se lleva a cabo en nuestra vida. Sin duda alguna. Noemí y Ruth, dos mujeres viudas que están tristes, han perdido a sus esposos. Noemí está en una tierra lejana, no tiene casa y ni siquiera tiene que comer. Ruth es una mujer joven que después de 10 años pierde a su esposo y no sabe qué futuro le espera. Entonces, estas dos mujeres están como sin futuro, en un callejón sin salida. Y a veces nosotros nos sentimos de esta manera. Ruth, capítulo 1, y voy a mencionarles algunos versículos porque vamos a estar leyendo hasta el capítulo 21, entonces vamos a hacer un resumen. Si está tomando nota, Ruth capítulo 1, versículo 1, de allí vamos a leer del 3 al 6, posteriormente del 8 al 10 y después del 14 al 21, para que podamos hacer un resumen de ese capítulo. En los días en que los jueces gobernaban Israel, una hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Noemí y Ruth regresan a Judá. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles nuevas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Verso 8. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dice a sus nueras: vuelvan cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Verso 14. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré y donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Fui llena, pero el Señor me ha devuelto o me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Hasta allí. Entonces, si están viendo, tenemos a una Noemí muy amargada. ¿Cómo estaba Noemí? Amargada. Tenía razón. Estaba muy triste. Había muerto su esposo, habían muerto sus 2 hijos, estaba en una tierra extranjera, no tenía qué comer, estaba sin futuro y nosotros como humanos a veces nos vamos a sentir así.
Ruth también era una mujer sola, había perdido su esposo y estaba en ese momento también volviendo a Judá, que también era una nación extranjera para ella. Y entonces ellas estaban como en un callejón sin salida. Noemí le dice a las mujeres de la ciudad en el verso 20, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿A quién le está reprochando ella su situación? A Dios. Le está diciendo que el Todopoderoso la devolvió vacía, que el Todopoderoso le ha amargado la vida. Y resulta que estas dos personas que me encontré esta semana estaban reprochándole a Dios lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Y sí, nosotros a veces creemos que las situaciones difíciles que atravesamos, Dios nos las manda a propósito a nuestra vida. Y realmente vamos a identificar que Dios permite algunas situaciones difíciles en nuestra vida, pero siempre con un propósito, con un objetivo especial. Cuando usted y yo pasamos situaciones difíciles, podemos creer que Dios es el culpable y podemos optar en nuestro corazón por estar decepcionados de Dios, por estar furiosos con Él, por estar enojados con Dios. Y dígame algo, ¿a Dios le afecta que usted y yo estemos enojados con Él? ¿Él deja de ser Dios? ¿Deja de salir el sol? ¿Deja de llover? ¿Deja de estar el mar en su lugar? Él sigue siendo Dios. Realmente quienes resultamos afectados de enojarnos y de sentirnos decepcionados de Dios somos nosotros. Voy a contarles una historia que me encontré en un libro espectacular, muy nuevo. El libro se llama Usted puede comenzar de nuevo, de Joyce Meyer. Y quiero contarles esta historia para que podamos comparar opciones que podemos tomar ante las situaciones de crisis. Acompáñenme, voy a leerla rápidamente. Un joven predicador llamado Eric decidió tomar clases de piano. Él pensaba que si su líder de alabanza faltaba o uno de sus músicos se retrasaba, él podía entrar y empezar a tocar. Así que empezó a tomar clases de piano por 5 años. El aprendizaje era lento, pero el progreso iba en crecimiento, ya que la paciencia de su maestra y su propio deseo por mejorar empujaban hacia su objetivo. Un día la profesora le anunció que lo había programado para tocar en una competencia nacional, donde sería evaluado por un jurado que calificaría su desempeño. Él rehusaba a tocar en un escenario como tal, pero su profesora le insistió explicándole que la presión sería buena para él. Llegó el día de la competencia. Eric estaba muy nervioso, así que practicaba una y otra vez la pieza musical, hasta que llegó la hora de enfrentar a los jueces. Cuando entró en el salón, Eric saludó ansioso a los 3 consumados jueces, se dirigió hacia el piano y comenzó a tocar. Exhaló lentamente y empezó su pieza musical. Los primeros compases salieron perfectamente. Parecía que los años de práctica habían valido la pena. Pero su confianza no duró mucho tiempo. Momentos después, inexplicablemente, Eric, el predicador pianista, había olvidado la siguiente nota. Así que en ese momento sus manos se congelaron y quedó paralizado. Eric había olvidado las notas. Se avergonzó por el horrible sonido que salió de ese piano. Sacudió la cabeza y tocó tiesamente otro acorde, pero fue aún peor. Eric estaba desesperadamente perdido. Ahora estaba nervioso, confundido, así que dejó de tocar por completo y desmoralizado, agachó la cabeza. Y pensaba, ¿cómo pudo haber pasado esto? Practiqué mucho. Dijo avergonzado, lo siento, parece que he olvidado la pieza. Temo que si continúo, tal vez empeore. Debo detenerme aquí. Y entonces quiero hacer una pausa en esta historia porque cuando Joyce Meyer en este libro Empezar de Nuevo comparte la historia del pianista, está haciendo un símil con nuestra vida y nos dice, puede ser que en algún momento de tu vida tú te sientas como Eric, el pianista. No sabes para dónde vas, olvidaste la pieza que sigue, te sientes atorado, avergonzado, sientes que tu vida está
bloqueada, está atorada por algo. Y aquí quiero hacerte estas preguntas, le pido que escriba la respuesta para que posteriormente podamos tener el resultado. ¿Qué reproches hay en tu corazón hacia Dios? ¿Qué reproches hay en tu corazón hacia Dios? Voy a esperar que los que tienen la hojita ahora escriban. ¿Qué reproches hay en tu corazón hacia Dios? No sé, un negocio que tú anhelabas y no te salió, la sanidad de tu familiar y finalmente murió, el hombre de tu vida que nunca te propuso matrimonio. ¿Qué reproches hay en tu corazón hacia Dios? La carrera que no pudiste estudiar. ¿Qué sueño se rompió? ¿Qué le estás reprochando a Dios? Mira, Señor, esta nariz torcida y mis hermanos la tienen derecha. ¿Qué más le reprocha? Señor, soy el más orejón de la casa, el más negrito. Segunda pregunta. ¿En qué área sientes que tu vida está estancada? ¿En qué área de tu vida sientes que estás estancado, que estás atorado, sin saber qué hacer? No sabes qué futuro te espera. ¿En qué área de tu vida? ¿Y qué será de mí? ¿Qué viene ahora? ¿En qué área de tu vida te sientes estancado, sin progreso? Tal vez nos podamos identificar con Eric en un momento como ese. Él está diciendo, estoy avergonzado, estoy apenado, estoy atorado, ¿qué hago en este lugar? No sé para dónde caminar. Pero puede ser que usted y yo hemos estado atorados en un matrimonio, atorados en una relación difícil, en una lucha familiar, en una enfermedad, atorados de pronto en una crisis financiera. ¿En qué hemos estado atorados? Un muchacho me decía, no sé cómo decirle a mi papá que la carrera que estoy estudiando no me gusta. Y ya va como en la mitad de la carrera. Yo le decía, pero te estás tardando mucho. Tienes que decirle pronto. Empieza a orar que Dios te dé la fuerza para que salgas allí donde estás atorado sin saber qué hacer. Sigo con la historia de Eric. Eric se sentía como en un callejón sin salida y no sabía qué hacer. Al ver la maestra lo sucedido, se acercó a Eric, se inclinó y le susurró al oído 3 frases que cambiaron su disposición. Le dijo, no te preocupes, no es demasiado tarde, puedes comenzar de nuevo. Así que Eric volvió al piano y aunque estaba atorado, descubrió que no tenía que quedarse atorado. A Eric nunca se le ocurrió que podía empezar la pieza de nuevo. Hasta ese momento, la vida le había enseñado que los errores equivalían a fracasos y no había retorno del fracaso. Así que la oportunidad de intentarlo de nuevo cambió la temperatura del salón y Eric comenzó a tocar de nuevo y se sentía más libre que antes. Ya no había ninguna presión de convencer a los jueces de que él era perfecto. Ellos lo vieron perder la ruta, pero le permitieron la oportunidad de encontrarla de nuevo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tocó la pieza musical a la perfección la segunda vez, terminando con el aplauso de los comprensivos jueces y de su encantadora profesora. ¿Cómo les parece? ¿Qué le susurró la maestra? No te preocupes, no es demasiado tarde y puedes comenzar de nuevo. Joyce Meyer dice en este libro que parece el susurro del cielo, que cuando tú y yo estamos atascados en alguna situación de nuestra vida, Dios te está susurrando al oído, tranquilo, no te preocupes, no es demasiado tarde, puedes comenzar de nuevo. Dígaselo al de al lado, hágame el favor, mirándolo a los ojos, tranquilo, no te preocupes, no es demasiado tarde, puedes comenzar de nuevo. Mujeres que no se han casado, no es demasiado tarde. La mentira del diablo, ya está muy vieja. No, usted, chico, que quiere empezar otra carrera, que quiere emprender algo, un sueño, no es demasiado tarde. Dígale al de al lado, no estás viejo. No es demasiado tarde, lo puedes intentar. Dios quiere que lo hagas. Y la última frase decía, puedes comenzar de nuevo.
Si ya tú lo intentaste, pero te fue mal, no significa que te tengas que quedar atorado. Aún si se te da la oportunidad, vuelve a empezar. Vuelve a empezar el negocio, vuelve a empezar el matrimonio, vuelve a empezar la relación, vuelve a empezar la universidad. Usted sabe que la estadística para que un negocio sea exitoso es que el promedio en los cuales ha quebrado es de aproximadamente de 8 a 10 veces hasta que logra ser exitoso. Imagínense cuántas veces tenemos usted y yo que intentarlo. Muchas veces. Y Dios está dispuesto a comenzar de nuevo con nosotros. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Ruth. Ruth tenía dos opciones. O se queda llorando en Moab a un esposo que tuvo y no tendría oportunidad de volverse a casar en medio de la tristeza, o se aferra a su fuerte suegra Noemí y dice: me voy a la tierra de Judá, donde ahora dicen que Dios está bendiciendo esa nación y hay nuevas cosechas, y se pegó a Noemí y le dijo: yo me voy contigo. Yo creo que ella vio algo especial en Noemí, su fe, su fortaleza, a un Dios maravilloso, porque ella era moabita, así que ella no conocía a Jehová, el de la Biblia. Pero ella decide seguir a su suegra hasta ese lugar y empezar de nuevo. Si usted sigue leyendo la historia, se va a encontrar con un relato maravilloso donde ella empieza a trabajar recogiendo cebada en una cosecha de un hombre llamado Booz. Booz resulta ser el pariente redentor. En la historia bíblica, o digamos en la tradición del pueblo de Israel, las mujeres solo se podían casar después de enviudar con el pariente más cercano. Resultó que Booz era el pariente más cercano, porque había otro más cercano, pero no se quiso casar con ella, porque ella era moabita, y dijo: no, esta mujer no me va a dañar el linaje. Y Booz dijo: pues está tan querida, porque Booz la vio que era muy linda. Y además vio que tenía un gran corazón porque había acompañado a su suegra, la había honrado, y él le llamó la atención eso. Y posteriormente nos cuenta la historia, el libro de Ruth, que Booz la hace su esposa. Tienen un hijo y el Señor quita toda su tristeza y todo su dolor. Y el Señor restituye grandemente todo lo que habían perdido. Ahora ella es la esposa de un hacendado, adinerado, con buena posición. La ha honrado, la ha hecho su esposa. Y además Noemí vuelve a sonreír porque Dios le ha dado un nieto, cuando ella pensaba que si sus dos hijos habían muerto, ya ella no tenía futuro. Miren todo el plan maravilloso de Dios. ¿Pero por qué? Por una persona que se atrevió a comenzar de nuevo. Entonces tienes dos opciones, las que tuvo Ruth: o quedarte llorando en Moab, o caminar hacia la tierra donde hay prosperidad y decidir empezar de nuevo. Si te quedas llorando en Moab, lleno de miedo, con todos los pensamientos negativos, sintiendo que toda la gente te señala de que eres un fracasado, un perdedor, que lo has intentado muchas veces y que nada te ha salido bien y ya te da pena volverlo a intentar, te quedarás en Moab, llorando y sin futuro. Pero si te tomas de la mano de Dios y emprendes nuevamente el camino, tendrás bendición. Porque mire, hay que tener más valentía para levantarse después de haberse caído que haberlo intentado y no caerse. Si usted lo intentó y se cayó 2, 3, 4 veces, pero usted se ha vuelto a levantar, usted es un valiente. Y ese es el plan de Dios, que nos volvamos unos valientes. Entonces recuerde, Eric está experimentando el susurro de su maestra, que le dice: no te preocupes, no es demasiado tarde. Y le dice: comienza de nuevo. Y yo creo que ese es el susurro del cielo de Dios para sus hijos, para nosotros. No te preocupes, no es demasiado tarde y puedes comenzar de nuevo. ¿Cuántos necesitan comenzar de nuevo aquí? Yo hoy le decía al Señor: Dios, tengo cosas que he dejado enterradas porque vi que no tenían futuro, han fracasado, pero voy a tomar esta palabra para mí y voy a empezar de nuevo en esa área donde necesito salir, de donde estoy atorado.
Quiero hacerte dos preguntas más, porque si usted se da cuenta en el relato, Eric dice algo maravilloso. Hasta el momento, la vida me había enseñado que los errores equivalían a fracasos. Pero adicional dice que cuando ya se dio cuenta que no había ninguna presión de los jueces sobre él por demostrar que era perfecto, entonces él pudo sentirse libre para tocar la pieza que tanto había practicado. Entonces quiero hacerte estas dos preguntas. La primera, ¿qué errores te estás reprochando tú? ¿Qué errores te estás reprochando? Él dice, hasta el momento la vida me había enseñado que los errores equivalían a fracasos. ¿Qué te estás reprochando? ¿Qué errores crees que has cometido y no te perdonas todavía? Y tú una y otra vez, ¿y yo por qué hice eso? ¿Y yo por qué no tomé este otro camino? ¿Y cómo fue que yo tomé esa mala decisión? ¿Qué te estás reprochando? ¿De quién te sientes presionado? ¿Quién ejerce presión sobre tu vida? Recuerden, Eric dice, ya en este momento no tenía la presión de los jueces sobre mi vida para demostrarle que yo era perfecto. ¿A quién le has querido demostrar que eres perfecto? Y está ejerciendo una presión sobre ti. Uy, pero ¿qué van a decir en mi casa? Que otra vez yo voy a empezar. Y van a decir que nunca termino lo que empiezo y que me ha ido tan mal, pero que como soy tan terco, ¿cómo que voy a empezar otra vez? ¿Quién te está presionando? ¿Cuáles son esos ojos que te están mirando? ¿Quién te está señalando? ¿Quién te está juzgando? ¿Quién ejerce presión sobre ti? ¿Lo identificó? Porque necesitamos ser libres de esos que nos señalan, de esos que nos condenan, de esos que nos dicen ya no tiene futuro, porque los negativos van a estar a nuestro alrededor. ¿A quién quieres demostrarle que eres perfecto? ¿Cuál es la opinión que tanto te importa que tú dices, no, que no sepan de mí esto? Estás guardando una apariencia y una compostura delante de esas personas, no sé, de tus padres, tus hijos, tus hermanos, el pastor, tu líder, no sé. ¿Qué personas hay sobre ti que están ejerciendo una presión? A veces puede ser autoimpuesta, es decir, tú mismo te la impones. Pero tú estás sintiendo que los demás te están mirando y están contando las veces que te has equivocado. Hay un personaje interesado en que usted y yo no salgamos del atoro en nuestra vida. Hay un personaje interesado en que creamos las mentiras. Porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, que vino a robar, a matar y a destruir. Entonces él está muy interesado en que tú creas lo que no es Dios. Él está interesado en que en ese momento en que tú te sientes atorado en tu vida, en que te sientes fracasado, tú creas que Dios te abandonó, que Dios te falló, que tú no le importas a Dios, que Dios te ha dejado solo. Satanás está interesado en que tú creas eso, porque él sabe que si tú lo crees, no vas a tener una relación de intimidad con Dios. Entonces él está cumpliendo a cabalidad su tarea y nos hace creer, Dios te dejó, Dios no peleó por ti, Él te cerró la puerta, Él no estuvo contigo. Y les voy a contar las dos historias de la vida real, de esas dos personas que me encontré esta semana decepcionadas de Dios. Igual que Noemí, reprochándole a Dios por lo que está pasando en su vida y viviendo un desierto espiritual. Y mire, están aquí en la iglesia. Uno diría, pero si están en desierto espiritual y están reprochando, no vienen a la iglesia. No, vienen a la iglesia, pero están enojados con Dios. Vienen a la iglesia, pero no tienen una relación con Dios, porque creen que Dios los dejó solos. Y en este momento le están creyendo las mentiras al diablo. Una de esas, una niña me decía, ¿por qué si Dios me ama, me cerró la puerta para esa universidad? Aquí en la iglesia me dicen que Dios me ama, entonces ¿por qué no ha estado conmigo? El otro es un señor, me dice, ¿por qué si Dios existe, mi esposa me abandonó? Y hay algo que quiero decirles, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, las dificultades van a llegar.
los problemas van a estar. Pero Dios no es el culpable de todo lo que te pasa. Él aún permite en nuestra vida situaciones difíciles. Pero la diferencia es que si te tomas de la mano de Dios, vas a poder pasar esa situación de dificultad. Y posterior a eso, dice la Biblia, que vas a tener frutos de justicia. Tu vida va a crecer. El apóstol Pablo dice que en el momento de la disciplina, ninguna disciplina es causa de gozo, sino que te trae amargura. Pero también dice la palabra que aquel que soporta la disciplina, persevera y sale adelante, dice que recibe frutos de justicia. Y adicional, también dice la palabra que Dios al hijo que ama, corrige y disciplina. Y siéntete muy feliz cuando el Padre te corrige, cuando te limita, cuando te restringe ciertos caminos, porque sin duda te está guardando. ¿Cuántos son aquí padres? ¿Cierto que cada vez que corregiste y disciplinaste a tu hijo, tú querías lo mejor para él? Eso mismo hace Dios, pero a veces no lo comprendemos. Entonces voy a contarte algunas mentiras que podemos creer y que nos mantienen atorados y el enemigo está usando para mantenernos lejos de Dios. La primera mentira, creer que Dios está enojado con nosotros. Creer que yo no le agrado a Dios, es que yo no le caigo bien a Dios, por eso Dios no está conmigo. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Voy a leerles la otra versión, le pido que la lean conmigo. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Hermoso, ¿cierto? Pero dice, acércate con confianza, porque yo voy a ayudarte, porque Él es bueno y nos ama. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios para hallar el oportuno socorro. Y yo creo que hay momentos en que nos acercamos a Dios a nuestra manera y por eso a veces no podemos encontrarnos con Él. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la manera, que nos muestre la actitud correcta de nuestro corazón, que podamos tener un encuentro de intimidad con Dios donde nada sea obstáculo, donde todo aquello que quiera impedir ese encuentro con Dios sea quitado, toda distracción, toda confusión, toda carrera, todo afán. Y probablemente voy a tener que pedir ayuda a otros que están caminando con Dios en este momento y se sienten más cerca, que me guíen cómo tener un encuentro con Dios. La segunda mentira que le creemos al diablo y nos mantiene atorados, que Dios nos ha dejado solos. Y entonces Satanás nos susurra que confiemos en nosotros mismos. Si Dios te ha dejado solo, tú no lo necesitas. Tú puedes andar solo. Mira, tú eres muy bueno para hacer eso. ¿No te has dado cuenta que tienes una habilidad natural para hacer los negocios? Es que tú naciste brillante. Entonces el diablo nos hace creer que podemos ser independientes de Dios. Y nos hace creer que podemos confiar más en nuestra propia sabiduría. Es que yo soy muy sagaz. Es que yo me la sé. Yo ya sé, para eso estudié. Sí, probablemente hiciste todo eso. Pero la palabra de Dios nos dice que muchos son los planes del hombre, pero solo los de Dios permanecen para siempre. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, les parecen derechos, pero que son caminos de perdición, que son caminos de muerte espiritual. Y Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. No dependas de lo que tú mismo crees, podemos estar equivocados. A lo mejor no es ese el camino. Y vuelvo a retomar finalmente la historia de Ruth. A Ruth le tocó desechar las mentiras que el diablo había puesto en su mente. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Ruth y piense, a mí se me murió el esposo.
pero mi suegra está peor, ¿o no? Se le murió el esposo y los 2 hijos. ¿Usted seguiría con alguien así? Pero ella no estaba viendo a Noemí. Ruth estaba viendo al Dios de Noemí. Ella había escuchado de ese Dios poderoso y le dijo, tu Dios será mi Dios. Mi esperanza está puesta en tu Dios, no está puesta en ti. Y si usted se da cuenta, Ruth no tiene su esperanza puesta en Noemí, por supuesto, porque es ella la que sale a trabajar y es la que le trae comida a su suegra. Y es la que Dios levanta y la que Dios prospera para darle vida, una nueva vida a su suegra Noemí. Pero como les decía, hay 2 opciones: o quedarte llorando con pensamientos negativos acerca de Dios, reprochándole por lo que te ha pasado, por la vida dura que te tocó, por el sufrimiento. Y es que yo no comprendo por qué soy tan de malas y tan salado y nada me sale, ¿sí? O te tomas de la mano de Dios y le crees que Dios tiene planes maravillosos para ti, porque eso fue lo que pasó con ella. Y la historia, como les conté, en el verso 16 termina diciendo que Booz la ha tomado como su esposa. Y Dios ha sanado todo el dolor de su pasado. Y ahora Dios le ha dado una nueva vida. Entonces tú no tienes que quedarte atorado donde tú estás. Hoy es un día de nuevos comienzos. El Señor quiere que tú escuches el susurro al oído donde Él te dice, no te preocupes, no es demasiado tarde, puedes comenzar de nuevo las veces que quieras. Y a mí me parece maravilloso cada mañana decir, Señor, nuevas son tus misericordias cada día. Porque cada día que Dios te da sobre la tierra es una nueva oportunidad para intentarlo de nuevo. Mientras tú tengas vida, tienes esperanza, tienes oportunidades de intentarlo, no importa los años que tengas. Hace unos días veía en las redes sociales la mujer más anciana que ha tenido 4 niños. ¿Sí lo vieron? 63 años, acaba de tener 4 niños sanos. Yo le decía, Señor, qué valentía, ¿cierto? O sea, estar tan aferrado a un sueño que se va a cumplir no importa la edad que sea. Señoras, ¿cuántas se atreverían? Señor, aquí está este vientre sano. Dime cuántos niños vamos a tener. Me pareció espectacular. Así que hay esperanza. Cada día, cuando Dios renueva sus misericordias, cada día para ti es una nueva oportunidad de intentarlo de nuevo. Voy a contarte un poquito cuando tú te preguntas por qué Dios permite la aflicción. Voy a compartirles de unos personajes en la Biblia que pasaron dificultades, pero que después de haber vencido esas dificultades, brillaron, alcanzaron su destino, encontraron el propósito en su vida. Y quiero hablarles de estas personas. Lo que vemos en la Biblia es que su carácter, su relación con Dios, su fortaleza espiritual, logró vencer, logró crecer. Ellos fueron diferentes después de pasar esas dificultades. La vida de José. ¿Recuerdan a José? Vendido como esclavo por sus hermanos. Después va a la cárcel. Y finalmente Dios lo lleva al destino que había establecido para él. Él de niño tenía esos sueños, ¿recuerdan? Que él estaba en el centro y sus hermanos le servían. Y Dios cumplió ese sueño. Dios es el dador de los sueños. Y entonces José es llevado como esclavo, posteriormente estando en la cárcel, y él no comprendía por qué Dios lo hacía pasar por todo eso. Pero cuando él obtiene la posición más importante, después del emperador de ese entonces, del imperio, él era el gobernador de toda esa región, entiende el propósito de que Dios lo había establecido para ese momento, lo había madurado a través de la dificultad, había establecido un carácter de hombre valiente en él para ocupar esa posición. Dios no podía tener al niño consentido de la túnica de colores, ¿recuerdan?
Su padre le había hecho una túnica de colores y sus hermanos le tenían rabia porque lo veían como el consentido del papá, como el hijo bobo. Claro, usted como el papá lo consiente y le hizo una túnica especial, pero cuando él atraviesa todas esas dificultades y se convierte en un hombre valiente, Dios dice, estás preparado para ocupar ese cargo. Y en Génesis capítulo 50, verso 20, él le dice a sus hermanos, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Había una hambruna terrible en Israel. Y cuando él le está diciendo en ese momento a Faraón que ahorre, que guarde alimento para el tiempo difícil, esa estrategia cuando él es gobernador estaba salvando a su familia y a Israel. Pero ya él era un hombre nuevo. Las dificultades permitieron que él madurara para ser ese hombre. Entonces, en este caso, la aflicción, las dificultades tenían un propósito. Cada vez que nos hemos caído, cada vez que Dios permite una dificultad, tiene un propósito con nosotros para llevarnos a ese destino eterno. Y es que la palabra nos dice que como Dios nos ha consolado en nuestra dificultad, así vamos a poder consolar a otros. Entonces, lo que tú has vivido en tu vida de dificultades, de problemas, no es en vano. Hoy tienes más experiencia, hoy eres más maduro. Hoy puedes aconsejar a otros porque ya tú te has caído y te has vuelto a levantar. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y la otra persona de la que quiero hablarte es Daniel. La Biblia dice que Daniel, siendo joven, fue llevado al exilio a Babilonia, lejos de su familia, lejos de su hogar, de sus comodidades y puesto a prueba en ese lugar. Pero hasta el día de hoy, la Biblia nos relata a Daniel como el hombre con el espíritu superior. Si tú quieres que la gente te llame el hombre del espíritu superior, tienes que tomar la valentía de Daniel. La Biblia dice que no se dejó contaminar ni por el dinero, ni por el sexo, ni por los alimentos, ni nada de lo que Babilonia le ofrecía. Él hizo un pacto de no contaminarse, de seguir honrando a Dios. Y fue llevado al foso de los leones, ¿recuerdan? Por no postrarse delante de la imagen, sino seguir su camino de adorar a Dios. Tú tienes que tomar la decisión hoy de que pase lo que pase en tu vida, tú vas a seguir adorando a Dios. Así mi familia no vuelva a la iglesia, yo voy a seguir adorando a Dios. Así yo sea el único de mi casa, yo voy a tomar la decisión de seguir a Dios. Así la gente me hable mal de la iglesia, porque el diablo hace eso para desanimarnos y pone a personas que nos están hablando todo el tiempo para decepcionarnos. Y usted tiene que identificar que esa voz no viene de Dios. Usted debe tomar la decisión de seguir a Dios. Le aseguro que vale la pena. Cuando yo me encuentro con personas de 40, 50, 60 años en el evangelio y uno le dice, ¿cómo lo lograste? Eso le preguntaba a Marcos Witt y le decía, pastor, ¿cómo has logrado amar a Dios tantos años y servirle tantos años? Y la respuesta fue estar sirviéndole siempre, tomar la decisión de no alejarme de Él. Tienes que tomar la decisión de aferrarte a Dios. Venga lo que venga, cualquier dificultad, cualquier problema, Dios sigue siendo Dios. Y los que realmente nos vemos afectados cuando nos enojamos con Él y nos alejamos de Dios, somos nosotros, Él no. Y la otra cita que quiero compartirte está en el Salmo 119, verso 71. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Vamos a leerla juntos. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y la otra versión dice, me hizo bien haber sido afligido, porque entonces aprendí a temerte.
Resulta que usted y yo somos por naturaleza seres independientes, que no queremos estar cerca de Dios. Entonces, a través de las dificultades, vamos a aprender a temer a Dios, vamos a aprender su palabra. Entonces, cada vez que Dios ha permitido una dificultad, una frustración, un fracaso, realmente Él te está acercando por todos lados para recordarte que sin Él no puedes estar. Creo que Él nos ama tanto que está diariamente recordándonos que está allí para nosotros, que quiere que lo busquemos. Y me encanta la palabra porque el Señor no deja nada solo. Dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Él sabe cuando ya no te queda sino una gotica, que es tu reserva. Y le dice, Señor, no aguanto más. Y el Señor quita la prueba. Pero ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando decidió enojarse contra Dios y decidió estar enfadado y decir que era un Dios malvado, que los había sacado al desierto para que murieran en ese lugar? Un camino, un recorrido, un viaje que según los expertos duraba de 3 a 6 meses, se convirtió en un camino de ¿cuántos años? 40 años. Y eso nos puede pasar a usted y a mí. ¿Cuánto nos vamos a demorar enojados con Dios? Nosotros mismos vamos a alargar el desierto espiritual. Si no tomamos la decisión como Ruth de avanzar pronto, de olvidar el pasado y creer que Dios tiene un camino para mí, me voy a demorar 40 años en el desierto. Pero si usted y yo tomamos la valentía de volver a empezar, de creer que el Señor está conmigo y tiene planes para mí, a pesar de mis fracasos, a pesar de mis caídas, entonces vamos a ver la bendición y la vamos a recibir. 5 maneras para comenzar de nuevo o para emprender un nuevo comienzo. 5 maneras de emprender un nuevo comienzo. La primera, decida perdonar. ¿A quién vamos a perdonar? Lo primero, la situación. Cuando usted y yo hemos estado involucrados en algo doloroso, no queremos ni que nos hablen de eso. La situación puede ser la empresa donde te sacaron, el banco que te quitó la casa, el amigo con el que se rompió la relación, la situación como tal, el evento en el que hubo tristeza, en el que hubo dolor, lo vamos a perdonar. El evento. Señor, mira, me cerraron la puerta en esa universidad, por eso cada vez que paso por esa universidad la odio. Usted va a perdonar la situación que le trajo dolor en su vida. Segundo, vamos a perdonar a las personas que estuvieron involucradas allí. Al jefe que me echó, al amigo que se quedó con el negocio, al que me traicionó, al que habló mal de mí, al que me ha perseguido, al que no estuvo conmigo, a papá y a mamá porque no me han ayudado en mi sueño, en la realización de lo que yo quiero. ¿A quién vas a perdonar? A las personas que han estado involucradas. Vamos a perdonar a Dios. Y quiero que tenga claro esto para que no se generen confusiones. Dios no necesita ser perdonado, ¿cierto? Porque Él es Dios. Él no se ha equivocado. Él no necesita ser perdonado. Pero como usted y yo generamos una expectativa de una respuesta positiva, entonces vamos a perdonar a Dios. Como una estrategia para ser libres en nuestro enojo hacia Dios. Recuerde, Dios no se ha equivocado. Pero como yo generé una expectativa, Señor, yo te estaba orando para que sanaras a mi papá. Dios, hice 40 días de ayuno para que lo sanara, pero se murió. Tú tenías la expectativa de que Dios lo sanara, pero su plan era llevárselo. Y él está mejor con Dios. Y Dios trae el consuelo. Y Dios te muestra que esa era su perfecta voluntad, pero tu corazón está enojado con Dios. Hace muchos años yo tuve esa experiencia con una niña que no conocía. Y estoy por primera vez compartiéndole del Señor y Dios le manda una palabra y le dice, estos 3 años yo he estado contigo, he secado tus lágrimas, he estado viéndote cada noche, te he abrazado y te estoy esperando. Y la niña lloraba y lloraba y lloraba.
Cuando se terminó todo el momento de la administración, ella se acerca y me dice, hace 3 años murió mi papá. Y yo era cristiana, servía en la iglesia, era líder de jóvenes, imagínense. Yo creía que ella era recién convertida, que era la primera vez que yo le estaba hablando del Señor. Y ella me dice, mi padre murió después de una fuerte enfermedad y yo lloré, ayuné, clamé para que Dios lo sanara. Y cuando Dios me falló, yo no quise saber nunca más de Dios. Pero miren qué hermoso Dios, que aún utiliza del cielo una respuesta para decirle, estos 3 años que has estado alejándote de mí, yo te he estado cuidando y te he estado esperando. Ese día ella se reconcilió con Dios. Entonces, esa es la razón por la que usted y yo vamos a perdonar a Dios. Porque hemos tenido expectativas acerca de peticiones que le hemos hecho a Dios y como las cosas no han salido como yo se las he pedido, entonces puedo estar frustrado, puedo estar decepcionado de Dios porque Dios no ha respondido como yo quiero. Y lo último, vamos a perdonarnos a nosotros mismos. Usted y yo podemos estarnos reprochando muchas veces de las decisiones que hemos tomado que nos han llevado al fracaso. Entonces les dije 5 maneras de emprender un nuevo comienzo. La primera, decida perdonar. La segunda, renuncie a las mentiras acerca de Dios. Ya hablamos de cuáles son las mentiras que Satanás trae a nuestra mente. Y decida pensar bien de Dios. Vamos a renunciar a las mentiras que hemos creído acerca de Dios. Y vamos a decidir pensar siempre bien de Dios. Cuando tenemos tormentas y tenemos problemas, usted va a tener que recordar quién es Dios. Tú eres bueno, tú eres un Dios poderoso, tú eres soberano, Señor. Tú no has perdido el control, tú sigues estando en mi barca, Dios. Tú no te has ido, tú no estás dormido en la barca. Finalizando el mes de abril, yo les he contado a algunos que mi hermana en otro país tuvo un fuerte accidente. Y a esta distancia yo le decía, Dios, ¿por qué no te siento actuar? ¿Por qué siento que ella está sola? Y tan bello Dios me traía el pasaje de cuando los discípulos estaban en la barca y le estaban diciendo, ¿no ves que nos estamos ahogando y tú estás dormido? Y el Señor me decía, no estoy dormido, estoy con ella. Y esa fue la palabra que pude darle y decirle, aunque estás en una cama sin poder caminar, aunque sientes que tu familia está lejos y aunque en este momento te sientes tan sola, Dios está contigo. Vamos a tener que romper las mentiras y usted va a decidir creer siempre lo bueno de Dios. Pero recuerde, usted lo tiene que decidir antes. Porque probablemente cuando llegue el momento difícil, si no lo decidió antes, las mentiras van a estar allí. Te llegó un diagnóstico negativo y no decidiste pensar lo bueno de Dios. En ese momento tú dices, ¿qué me ha servido a mí ir tanto a la iglesia y tanto orar y nada para que me venga a dar este cáncer? Si no decides pensar lo bueno de Dios antes de que llegue la tormenta, de que llegue la dificultad, cuando llegue la crisis, vas a renegar contra Dios. Usted llega a su casa y encuentra las ventanas, las puertas abiertas. ¿Y qué creen que pasó? Llegaron los ladrones y le vaciaron la casa. ¿Y usted? ¿Cuál es su reacción? Bendita la hora que yo salí y dejé esa puerta abierta y yo sabía que me iban a robar. Es que soy salado, es que soy de malas. Y claro, para acabar de rematar ahora que la plata no me alcanza y que estoy endeudado. Y yo no sé, Dios, ¿dónde estabas tú que no cuidaste esta casa? Si no decide pensar lo bueno de Dios antes de que llegue el problema, cuando le llegue la crisis, vamos a renegar contra Dios. Entonces, decida pensar bien de Dios antes del problema. ¿Qué significa? Que cuando le llegue la mala noticia, que cuando le llegue el evento difícil, cuando llegue ese momento de crisis, usted va a poder decir, tú eres bueno, Dios. Tú eres fiel, Señor. Aunque los ladrones se hayan llevado todo, Señor, tú sigues siendo Dios. Tú eres mi proveedor. Señor, y todo lo que se llevaron estaba viejo, así que tú me vas a traer todo nuevo. Así es. Y después le va a decir, Señor, ahora persigue esos ladrones. Porque aquel que se levanta positivamente ante la situación es el que puede hacer guerra
ante la situación. Si usted se queda llorando, ¿qué va a mandar persecución contra los ladrones? Ninguna. Señor, ahora mismo yo te clamo porque pelees por mí, Señor. Soy un diezmador, un ofrendador y tu palabra dice. Y puedes reclamar la promesa y decirle que tú vas a reprender al devorador por mí, Señor. Y que vas a abrir bendiciones, que vas a traer bendiciones sobre mí hasta que sobreabunden. Entonces va a poder reclamar la palabra. Pero recuerde, va a pensar bien de Dios. Siempre, siempre va a pensar lo bueno. Y la palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien. Usted va a pensar siempre lo bueno. Y véalo de esta manera. Hace unos años, yo recuerdo que le chocaron el carro a Bernardo parqueado afuera de la iglesia. Y él le clamaba, Señor, mira, el carro estaba parqueado y lo chocaron. Y vale más de 5 millones el arreglo, Señor, por favor. No tengo la plata. Mira, Dios, yo soy un diezmador, un ofrendador. Señor, y esta persona choca el carro y tiene el descaro de irse. Y yo me acuerdo que un niño fue el que tocó el timbre y nos avisó que habían chocado el carro. Y empezamos a orar, a decirle, Señor, creemos que tú eres soberano, que tú eres el cuidador. Por favor, cuéntanos para qué ocurrió esto, no por qué. ¿Para qué? Que tiene que ser siempre, ¿para qué, Dios? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Y pasaron más o menos 2-3 semanas y una respuesta llegó. El Señor nos decía, el enemigo tenía preparado un accidente en la carretera donde tú ibas a estar conduciendo. Y yo permití esto para que él no tocara tu vida. Usted en ese momento le dice, ¿sabes qué, Señor? Llévate ese carro completo. Mi vida vale más que ese carro, ¿o no es así? Y Dios fue tan bueno que antes de 6 meses le había repuesto el dinero a Bernardo, de una manera sobrenatural que otro día les contaré. Pero Dios lo hizo. Pero tienes que decidir pensar bien de Dios. Te cerraron la puerta, gracias, Señor. No salió ese trabajo, tienes otro mejor para mí, Dios. La novia me dejó, Señor, gracias porque esa no era, me iba a ser infiel. ¿Sí? Señor, la mujer se fue, gracias porque viene una más bonita. ¿Sí? O sea, usted tiene que pensar lo bueno de Dios porque Él es bueno. Él es fiel. Y sí, vamos a vivir momentos difíciles, pero en cada momento tenemos que decidir pensar lo bueno para que podamos recibir lo bueno de Dios. Les dije, lo primero, perdonar. Lo segundo, renunciar a las mentiras acerca de Dios y decidir pensar siempre bien de Dios. Lo tercero, decida poner a Dios en el centro de su vida y vivir para Él. Colocar a Dios en el centro de mi vida es que todo lo demás es periférico a Él. Dios está en el centro y todo lo demás gira alrededor de Dios. Si a Dios le agrada, yo lo voy a hacer. Si Dios quiere que yo vaya a ese lugar, yo voy a ir. Si Dios me da una palabra, yo me voy a mover. Eso significa que todo a mi alrededor está guiado por Él. No puede haber un área en tu vida donde tú te alejes de Dios. No, mire, yo soy santo de aquí para acá. Usted pregúnteme mi relación con mis hijos, mi devocional, pero en los negocios no se meta. Eso los mando yo los manejo. No, cuando tú haces a Dios el centro de tu vida, Él tiene que estar permeando, dirigiendo todas las áreas de tu vida. Cuando la Biblia dice que ahora somos posesión de Dios, que Él nos compró, Él es el que manda. Por eso el apóstol Pablo habla tanto de la posición del esclavo con el amo. Porque usted y yo ahora somos esclavos de Dios por amor. Porque Él no nos está poniendo unas cadenas, pero Él nos compró. Él pagó el precio y Él es el amo y el Señor de mi vida. Pero muchos de nosotros vivimos como sin amo. Sí, tú eres el Señor. Y dice la Biblia, ustedes dicen que yo soy el Señor, pero no hacen lo que yo mando. Si Él es el Señor, Él manda. Y manda sobre todas las áreas de mi vida. Usted lo va a hacer el centro. Usted le va a someter todas sus decisiones, sus negocios, sus relaciones. Usted va a decidir servirle. Y eso le explicaba a unas personas que empezaron a servir esta semana. Yo le decía, qué privilegio que empieces a servir en la casa de Dios. Porque aquel que sirve tiene menos probabilidades de alejarse de Dios que una persona que no tiene ningún vínculo con la iglesia,
que va y viene, y es un visitante. Pero si tú te vuelves columna de la casa de Dios, como dice Apocalipsis, entonces va a ser muy difícil que tú te alejes de Dios. Entonces recuerde, tercero, decida poner a Dios en el centro y vivir para Él. Cuarto, deje que Dios se encargue de la construcción de su vida. Deje que Dios sea el que le guíe hacia sus sueños. El Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Me encanta un versículo que dice: nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Dios es el único que te puede asegurar el éxito cuando estamos en su voluntad, cuando estamos tomando su camino. Y quinto, alabe y adore a Dios en todo tiempo. La alabanza y la adoración son un arma de guerra espectacular. Cuando te han dado una mala noticia, cuando se te cerró una puerta, cuando te han quitado todo, cuando llegó la muerte, cuando hay un momento difícil y tú no tienes palabras para orar, vamos a adorar. Porque para eso otros han compuesto canciones que hoy nos quedan para animarnos y mostrarnos cómo podemos encontrarnos con Dios. Entonces recuérdelo, cuando usted no quiera orar, cuando el corazón no quiera agradecer, usted va a adorar, va a poner la alabanza y la adoración, porque es la mejor arma de guerra. Y los dejo finalmente con este pasaje del apóstol Pablo, cuando él dice: no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Olvido el pasado y me concentro en el futuro, en lo que Dios tiene para mí. Quiero que no te olvides del susurro de Dios hoy a tu oído, que dice: no te preocupes, no es demasiado tarde y puedes comenzar de nuevo. Hoy es un día para comenzar de nuevo, si tú decides tomar decisiones. Entonces lo invito, vamos a proclamarlo y vamos hoy a hacer los pasos para tener un nuevo comienzo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y le vamos a decir a Dios que nos guíe hoy. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos. Señor, no sabemos cómo orar. Te presento mi vida, Dios. Aquí estoy como un libro abierto delante de ti. Señor, no quiero irme como llegué. No quiero sentir que perdí el tiempo esta mañana. Quiero creer que tú estás aquí y que esta palabra es para mí, Dios. Estás hablando a mi corazón, Señor. Eres tan hermoso que desde el cielo te tomaste el trabajo de venir a dar este mensaje solo para hablarme, quitarme las vendas de mis ojos, destruir toda mentira que en mi mente ha dañado mi relación contigo, le ha dado golpes a mi fe y hoy mi armadura está desgastada. Pero vengo a ti, Señor, te necesito, te necesito. Si decidiera negarte, no tendría dónde ir. Las personas me van a abandonar. Las cosas se van a acabar. Pero el único que nunca me va a fallar, el único que nunca me va a abandonar, el que nunca me va a rechazar, eres tú, Señor. Te pido perdón por alejarme de ti. Te pido perdón por estar enojado contigo, Señor. Te pido perdón por creer que puedo vivir solo, independiente. Te pido perdón, Señor, por sentirme decepcionado, creyendo que tú me fallaste. Hoy, Señor, yo vengo a ti, Padre, porque quiero restaurar mi relación contigo y quiero verte cercano. Tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, tú me recogerás. Yo decido creerlo, Señor, que tú estás conmigo. Yo decido creer que estás en este momento aquí guiándome y mostrándome cómo encontrarme contigo, oh Dios.
Y vamos a presentarle a Dios toda situación que llegó a nuestra vida y que trajo dolor. Y usted le va a poner nombre. Si es una clínica donde usted tuvo a alguien enfermo, si es una empresa, si es una universidad, la situación que se presentó, el negocio. Y le vamos a decir: Señor, cuando viví esta crisis, Señor, de ese divorcio, de esa separación, Dios, ese diagnóstico negativo de esa enfermedad, Dios, aún lo recuerdo y hay amargura en mi corazón, hay dolor, Señor. No puedo pasar por ese lugar porque hay dolor en mi corazón. Ayúdame a perdonar esa situación, Señor. Y hoy yo decido perdonar. Y perdono esa crisis. Perdono ese momento difícil. Perdono ese día negro en mi vida, porque cuando lo recuerdo, todo está oscuro. Y recuerdo, Señor, que me encerré, lloré, me deprimí, sentí que todo se había acabado, tuve deseos de morirme. Y Señor, aún me veo encerrado. Tú sabes, Dios, que no volví a sonreír igual desde ese momento. Y te pido, Jesús, que entres con tus brazos de amor y me saques de ese lugar donde yo me encerré, de ese lugar de dolor, de ese lugar de tristeza. Sácame, Dios, de ese lugar. Yo perdono ese mal momento. Yo perdono ese momento de esa mala noticia. Yo perdono esa crisis. En el nombre de Jesús. Y vamos a mencionar las personas que tenemos que perdonar. Y vamos a empezar con papá y con mamá. Si papá te falló, si papá se fue, si papá no ha estado contigo, si papá no ha sido el proveedor, le vamos a decir: Señor, con mi perdón no puedo, pero ayúdame hoy, Señor, a perdonar. Espíritu de Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Dame tu perdón, Señor, para hacerlo genuinamente. Dame tu perdón, Señor, para que si pones a mi papá hoy delante de mí, yo lo pueda abrazar, Dios. Dame tu perdón, Señor. Yo te perdono, papá. Vamos a decirlo: yo te perdono. Y le va a decir el nombre: yo te perdono. Y te suelto de mi corazón. Vamos a decirlo en voz alta: yo te perdono, papá. Va a decir el nombre: yo te perdono, fulano. Y te suelto de mi corazón de toda rabia, de toda venganza, de todo odio, de todo resentimiento. Y te bendigo. Gracias, Dios, por la vida de mi papá. Bendigo a mi madre, Señor. También te perdono, mamá. Si tú te opusiste, si tú me dejaste, si tú no me estás apoyando, yo te perdono, mamá. Te perdono. Aunque te esté viendo como el obstáculo en mi vida, yo hoy decido perdonarte. Y te suelto de toda rabia en mi corazón. Y te bendigo, mamá. Y vamos a perdonar a las personas que estuvieron en esos momentos de situaciones difíciles. A ese esposo que se fue, a esa relación que se rompió, a esa persona que nos dejó, a ese amigo que nos traicionó, a esa amiga que nos traicionó, a esa persona que nos robó, a esa autoridad, a ese líder que abusó de nosotros, que nos falló. Hoy le vamos a decir a Dios que la vamos a perdonar. Y vamos a hacerlo otra vez y vamos a decir el nombre. En el nombre de Jesús, yo te perdono. Fulano de tal, te perdono. Perdono tu abuso, perdono tus mentiras, perdono tu engaño, perdono tu persecución, perdono tu abandono. Si me dejaste, yo te perdono. Vamos a decirlo: te suelto de mi corazón de toda rabia, de todo resentimiento, de todo odio, de toda venganza, y yo te bendigo. Gracias, Señor. Y usted y yo vamos en este momento a decirle a Dios cuál era la expectativa que teníamos de Él. Si las cosas no salieron, le vamos a decir: Dios, necesito perdonarte, porque tenía la expectativa de que sanaras a mi padre y se murió. Tenía la expectativa de que sanaras a mi hijo, Dios, y no lo hiciste, Señor. Yo hoy decido perdonarte, Dios, y te perdono, Señor, porque las cosas no han salido como yo quería. Te perdono porque no salió ese sueño de estar en esa universidad. Te perdono porque no salió ese negocio. Te perdono porque, Señor,
no funcionó esa relación. Te perdono, Dios. Te perdono porque lo entregué todo, Señor. Y tú sabes que era mi anhelo, Padre. Yo tenía expectativa, tenía fe, había orado, había clamado y no salió, Dios. Te perdono, Señor. Te suelto de mi corazón, de toda rabia, de todo resentimiento. Y ahora, Señor, yo me reconcilio contigo. Tú eres mi papá, Dios, y eres mi dueño. Te pido perdón por estar enojado contigo. Porque ¿cómo podría, Señor, estar bravo con el que me da la vida, con el que me sostiene, con el que me cuida, con el que me ama, con el que renueva su misericordia para mí cada día, Señor? Y vamos a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que usted se reprocha? ¿Qué es lo que usted no se ha podido perdonar? ¿Cómo fui a hacer eso? ¿Cómo fui a caer en ese engaño? ¿Cómo tomé esa decisión? ¿Qué se reprocha a usted? Y vamos a tomar del cielo el perdón y vamos a decir: yo me perdono. Vamos a decirlo: yo me perdono. Y vamos a decir: porque yo me perdono, Dios, por esa decisión. Yo me perdono por Señor, aceptar estar allí, hacer parte, hacer ese negocio, involucrarme en esa relación. Yo me perdono, Señor. Pero libérame, Padre. Libérame, Señor, de esas consecuencias. Libérame de ese pecado. Libérame de esa mala relación. Libérame, Señor. Libérame. Yo recibo tu perdón y yo me perdono. Me declaro libre y nunca más voy a reprocharme, porque tú ya me perdonaste, Señor. Y yo también me perdono. Gracias, Señor. Gracias. Y ven, Jesús, a mi vida. Te voy a establecer como el centro de mi ser, Señor. Y voy a tomarme de tu mano, Padre. Y voy a creer que susurras a mi oído, Señor, que no es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Que hoy en mi vida hay un nuevo comienzo. Y tú eres el centro, Dios. Quiero servirte, quiero serte útil, Señor. Quiero vivir para agradarte. Úsame, Señor. Úsame. Heme aquí, úsame, Dios. Úsame, Señor. Vamos a adorar con todo nuestro corazón. Todo sé Jesús, el centro de todo sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.